Bueno, en la sesión de hoy vamos a comenzar trabajando pues, los diferentes tipos de fuerzas que existen, tanto fuerzas de contacto como fuerzas a distancia. Vamos a mirar cómo a partir de algunos ejemplos están actuando esas fuerzas y cómo dependiendo la magnitud de esas fuerzas pues podemos definir si un objeto se encuentra en equilibrio o no. Entonces, inicialmente pues vamos a comenzar con los tipos de fuerza. Entonces, es importante tener en cuenta que las fuerzas son interacciones entre dos o más objetos, dependiendo el caso. Esas fuerzas se van a medir siempre en newtons, es la unidad del sistema internacional, y esas fuerzas se dividen principalmente pues, en fuerzas de contacto y en fuerzas a distancia, que como su nombre lo indica, las fuerzas a contacto pues, están relacionadas cuando hay un contacto directo entre dos objetos y las fuerzas a distancia cuando no lo hay. Entonces acá les voy a mencionar en términos generales las fuerzas de contacto, las que más vamos a utilizar, hay más, pero estas son como las más generales. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la fuerza elástica, que está relacionada, por ejemplo, cuando hay resortes o cauchos que se estiran, usualmente esa fuerza está en la dirección contraria al movimiento. Significa que si yo estiro un resorte, pues el resorte luego se va a mover en la dirección contraria y sucede exactamente lo mismo si lo comprimo, entonces luego se va a mover en la dirección contraria. La segunda fuerza es la fuerza aplicada, que es cuando estamos empujando directamente un objeto. Piensen, por ejemplo, cuando se arrastra una silla, cuando se empuja alguna caja, cosas por el estilo. Entonces, cuando hay un contacto directo entre la persona y la caja, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de una fuerza aplicada. Entonces, son esos empujones. La fuerza de tensión es característica de las cuerdas o cables cuando se utilizan para alar un objeto. Entonces, ahí hablamos de la fuerza de tensión. Esta fuerza normal no es que las otras no sean normales, sino que este es un nombre específico que se da cuando una fuerza forma 90 grados con una superficie. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, la fuerza normal en este caso es la que evita, por ejemplo, cuando yo coloco un objeto en una mesa o estamos simplemente de pie sobre el piso. Entonces, es el material, el piso o la mesa, hace una fuerza hacia arriba para evitar que uno siga derecho. Entonces, en este caso, la fuerza normal la estaría haciendo la mesa para soportar acá las materas, o la fuerza normal la está haciendo la mesa para soportar el cuaderno y el cuaderno a su vez el esfero, en fin. Entonces, esa fuerza se llama normal porque forma 90 grados con la superficie. Entonces, hay que siempre tener cuidado con esa fuerza normal. Esa fuerza normal siempre forma 90 grados. Aquí tenemos la fuerza de flotación. Es muy similar a la normal, solamente que pues acá está relacionado con algún líquido eh, que digamos está soportando, por decirlo así, el peso del objeto, en este caso pues de, un- de una embarcación. Entonces esa fuerza de flotación depende de muchas variables, de la densidad del líquido, del objeto que yo coloque, pero acá podríamos decir que también pues forma 90 grados con respecto a la superficie. Está la fuerza de fricción, que es por ejemplo la responsable de que pues, uno no siga derecho cuando está caminando, o por ejemplo cuando en un carro se oprime el pedal del freno, pues esa fuerza de fricción se opone al movimiento y está relacionada pues con las características de los neumáticos, del piso, en fin, y es una fuerza que trata de detener o ir en la dirección contraria a donde se está moviendo el objeto, aunque no siempre es así. Hay unos casos donde la fricción no necesariamente va hacia en la dirección contraria al movimiento, pero pues eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, una fuerza de rozamiento entre las dos superficies. Eso respecto a las fuerzas de contacto. Respecto a las fuerzas de distancia, pues está, por ejemplo, la fuerza gravitacional o el peso, que es exactamente lo mismo. Recuerden que el peso es la multiplicación entre la masa y la gravedad. En el caso, por ejemplo, pues de acá de la Tierra, la aceleración de la gravedad corresponde al valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si uno multiplica esa masa, la masa de un objeto en kilogramos por 9,8, obtiene el valor del peso. Es una fuerza de distancia porque no necesariamente el hecho de que un objeto esté en la superficie de la Tierra está actuando el peso. Es posible que yo tenga un objeto en el aire y pues justamente gracias a que tiene peso es que cae. Entonces no necesariamente está en contacto directo con la Tierra en este caso, sin embargo está siendo aplicada esa fuerza. Hay que tener cuidado de que una cosa es la masa
en kilogramos y otra cosa es el peso, cuya unidad pues son los newtons, al igual que de estos tipos de fuerzas que he venido hablándoles. Otra fuerza de distancia es la magnética y la eléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos imanes o hay algún tipo de fricción con ciertos materiales y atraemos objetos de manera eléctrica, entonces no necesariamente hay un contacto directo. Sin embargo, hay fuerzas bien sea de atracción o de repulsión. Entonces, en términos generales, pues podríamos decir que las fuerzas de contacto, tiene que haber una interacción directa entre esos dos objetos. En el caso, por ejemplo, de la fuerza aplicada, cuando yo empujo un objeto, mientras lo esté empujando, está actuando la fuerza aplicada, pero una vez el objeto se despegue, por ejemplo, de mis manos en un empujón, ya no estamos hablando, ya no podríamos hablar de fuerza externa, eso ya es otra cosa. Y las fuerzas a distancia, usualmente pues la más común de la que vamos a estar trabajando, es el peso.